Muy bien, toma asiento. La predicación de esta mañana es muy fácil de seguir y de entender, siguiendo la última moda en las predicaciones. Le he puesto título. Se titula ¿De qué tamaño es Dios? Y tú me dirás, pero si esto es muy fácil de entender, ya lo hemos cantado hoy, ¿no? ¿No lo hemos dicho? Hemos declarado que Dios es grande. Lo cantamos en muchísimas canciones. Cuán grande es mi Dios, cantémoslo. O sea que ya sabemos de qué tamaño es Dios. Dios es grande. No lo cantamos diciendo, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Pues ya está, no hay más que añadir. Esto está, Dios, el más grande y digno de adorar. Pues si lo cantamos muchas veces, ¿de qué tamaño va a ser Dios? En el momento que estamos viviendo, un momento, yo no voy a decir difícil, pero voy a decir distinto, buscamos tener seguridad. Y la seguridad la queremos tener en un Dios grande. ¿Cómo me va a dar seguridad un Dios que no es el más grande? Me gustaría, en ese sentido, también siguiendo mi moda última, contarte una historia. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Si no, te la voy a contar igual. Bien, verás mi historia en esta mañana. Había un padre y un hijo en un culto dominical, igual que este. Un culto maravilloso donde habían cantado lo que hemos dicho antes. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, cuán grande es mi Dios. Y a la salida del culto, yo no sé si a ti estas cosas te han pasado. Recuerda a los que tenemos hijos cuando tu hijo tenía 7 años, 8 años, 10 años. El hijo le hace una de estas super preguntas maravillosas al padre. Hijo, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre contesta, hijo, ¿de qué tamaño va a ser Dios? ¿Lo has oído en las canciones? Dios es grande. Hijo, pero papá, ¿más grande que el pastor Santiago? Contesta el padre. Hijo, ¿más grande que el pastor Santiago es cualquiera? Hijo, papá, ¿más grande que el pastor Antonio? ¿Más grande que una casa? ¿Más grande que un estadio de fútbol? ¿Más grande que una ciudad? Cuando el padre ya está en una de estas situaciones comprometidas que estamos los padres, que no sabe qué contestar, entonces pasa un avión por el cielo surcando a lo lejos. Y al padre se le enciende la bombilla. Entonces mira el avión y dice, hijo, ¿ves el avión que hay ahí pasando por el cielo? Y el hijo mira el avión y dice, sí, papá. Dice, ¿de qué tamaño es, hijo? Muy pequeño. Vale, vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a ir a ver los aviones. Los vamos a ver al lugar de donde los aviones salen. Vale, papá, qué bien. Luego te cuento el final de la historia, ¿eh? No te lo voy a contar ahora. Bien, me voy a volver a lo que hablábamos esta mañana. Centrémonos en nuestro tema. Para saber de qué tamaño es Dios, le tengo que conocer. ¿Cómo voy a saber de qué tamaño es alguien si no lo conozco? Y eso es un problema terrible. Tú dirás, no. Y yo te digo, sí, la propia palabra de Dios nos centra
que eso es una complicación increíble. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al sea la honra y el imperio sempieterno, qué palabra más rara y más difícil, sempieterno por los siglos de los siglos. Al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo vamos a saber de qué tamaño es Dios si no lo hemos visto y no lo podemos ver? Tenemos un problema, iglesia. Pues no. Dios se ha dado a conocer a los hombres y se ha revelado a la humanidad por medio de varias cosas que me gustaría contarte en esta mañana. Número 1, Dios se ha revelado a los hombres en la creación. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1, 19 y 20 nos dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y me encanta cómo termina: de modo que no tenemos excusa. Querida iglesia, amigo que nos ves, no hay excusa para creer en Dios si vemos la creación. No hay excusa. La creación de Dios es maravillosa. Y además, me vas a permitir que lo pueda decir en esta mañana. Es imposible que una creación tan perfecta, tan bien realizada, con tanto detalle, con tanta exquisitez, con tanta delicadeza, con tanta grandeza, sea fruto del azar. La misma creación de Dios nos revela de forma manifiesta que Dios es real y es un Dios grande. No hay otra forma. Cuando yo veo la potencia, la sabiduría de Dios en el orden que ha establecido, desde los mayores representantes del universo, los soles, los planetas, los cielos de los cielos, hasta el átomo más pequeño, hasta la molécula más pequeña, manifiesta la soberanía y gloria del Señor. En una exactitud inconcebible para cualquier ley que no sea la ley de la perfección. El ala de una mariposa, el ala, son cientos de miles de escamas. ¿Eso es fruto del azar? No puedo creérmelo. El ojo de un mosquito de 6 a 7 mil lentes. Yo no soy un estudioso de estas cosas, pero he buscado en internet y me he maravillado. ¿Eso es fruto del azar? ¿Es fruto de un sistema evolutivo sin una mente creadora que ha realizado y ha pensado qué es lo que va a llevar a cabo? No me lo creo. El gusano de seda, 8.000 músculos. ¿Eso es fruto del azar? No puedo creérmelo. 5.000 lentes hay en el ojo de una abeja. Eso es fruto del azar y además formando un hexágono perfecto. Eso es fruto del azar. Eso es fruto de una mente pensante, creadora y grande. No puede ser de otra forma. La creación nos revela el conocimiento de la gloria de Dios. Pero esta revelación es parcial. Por medio de la revelación que yo veo, se me quedan datos que no conozco. Esta revelación que yo estoy viendo no incluye santidad, ni amor, ni justicia, ni perdón. Pero todas esas cosas han sido reveladas por Dios en la palabra. La propia palabra, la Biblia, es la fuente de la revelación del conocimiento de Dios para ti, para mí,
para todos los que nos están viendo en esta mañana. En esta revelación, Dios, por inspiración divina para nosotros, nos da a conocer en nuestro lenguaje sus propios pensamientos de paz y de bien para el hombre. Y nos revela cuál es el plan exacto que Él ha llevado a cabo con la humanidad desde el principio hasta el fin. Gloria a Dios. Nuestro Dios se revela al hombre y nos da a conocer cómo es y de qué manera es. Él, desde el principio, escogió una nación especial, Israel. Y en esa nación, por mensajeros especiales, los profetas, Dios nos ha revelado su palabra y hechos y acontecimientos específicos en los que el hombre puede conocer y saber de la grandeza de nuestro Dios. Y eso lo ha culminado finalmente en su iglesia. La iglesia de Dios es una revelación viva de la grandeza de Dios en el momento histórico que estamos viviendo. La iglesia de Dios es el sitio donde la presencia de Dios se manifiesta domingo tras domingo en el culto dominical, pero a lo largo de la semana, dándonos paz, seguridad, sanidad, posicionamiento, en definitiva, identidad. Hay una revelación del amor de Dios para con nosotros que nos ha revestido, nos ha llenado del Espíritu Santo. No nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dejado con el Consolador. Ay, querido mío, querida mía, tú no eres huérfano. Tú no estás solo. Tú no estás solo nunca. La grandeza de Dios se manifiesta en que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del único y sabio Dios habita en ti y en mí. Aleluya. La revelación de Dios para con los hombres es manifiesta de forma muy especial. Y esto a mí, cuando lo he podido discernir, me ha maravillado en nuestra conciencia. Verás lo que la palabra de Dios dice, Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Romanos 2:14-16 dice, cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que les es de la ley. A mí este versículo me parece de un revelador. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, porque la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que mi Dios juzgará por Jesús todas las cosas de los hombres conforme a mi evangelio. La conciencia que Dios ha depositado en el hombre nos revela de forma fehaciente, uno, que Dios existe, que Dios es real, que Dios tiene un plan de salvación, lo que es bueno y es malo, y que Dios es grande. Si yo escudriño mi conciencia, sea cual sea mi condición, y en el lugar del mundo que esté, en el lugar histórico en el que haya vivido, y en la situación que haya pasado, mi propia conciencia me da revelación de que Dios es real. ¿Cómo puedo decir que Dios no existe? Mi propia conciencia me revela que Dios ha depositado en mí un conocimiento del bien y del mal, y me acusa cuando hago cosas que no están bien hechas, aunque yo a Dios no la haya conocido. Y esa misma conciencia me revela de forma fehaciente que mi Dios existe, que mi Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que mi Dios es grande. Y por último, la revelación de Dios llega a su plenitud en alguien, no en algo. En Cristo Jesús. Aleluya. El Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de la verdad. A Dios nadie le vio jamás, solo el Hijo, y éste le ha dado a conocer. Yo no puedo ver a Dios, yo no he visto a Dios, pero yo he visto a Cristo. Lo he visto en su salvación, lo he visto en su redención, lo he escuchado consolando mi vida, lo he visto sacándome de las tinieblas a su luz admirable, lo he visto en cada día de mi vida, en cada segundo desde que lo he conocido, o mejor dicho, desde que Él me ha llamado. Porque Él me conoció desde el vientre de mi madre, dice la palabra. El embrión en el que yo estaba, vieron sus ojos y me amó con amor eterno. Tú y yo somos la niña de sus ojos. Y podemos conocer a Dios en la revelación de Cristo Jesús. El Señor Jesús es la voz de Dios hablando con los hombres de una forma directa. Al contemplar y oír al Hijo, los hombres pueden saber cómo es Dios realmente. Le pueden conocer. Eso nos dice Juan 14, 8, 11. Después lo buscáis. Dios nos ha podido acercar de forma más acertada, más maravillosa, más reveladora y más real a los hombres, a ti y a mí, que es la figura de Jesús. Bendito sea su nombre por la eternidad y por siempre. Y a través de la revelación principal de Dios, que es Jesús, yo puedo conocer la grandeza de nuestro Dios y afirmar con rotundidad que mi Dios es grande. ¿Le vas a aplaudir? Apláudele bien fuerte. Me queda por contarte algo en esta mañana. ¿Grande en qué? ¿En qué? Estaría toda la mañana aquí y no sería capaz de definir con exactitud y con la grandeza necesaria en qué nuestro Dios es grande. Pero te voy a decir algunos razonamientos que a mí me impactan. Grande en amor. No hay mayor amor que dar la vida en rescate por la humanidad, dejar su condición de divinidad y ir a una muerte en el Calvario para redimir al mundo. El Evangelio nos habla de la grandeza de Dios con respecto a esto. En esto hemos conocido el amor de Él, en que Él puso su vida por nosotros. Y escucha, porque esto te implica a ti, en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Grande en obras, en hazañas, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo con nosotros revelado en esa carne que decimos, resucitó muertos. Sanó enfermos, liberó endemoniados, perdonó pecados, hizo milagros. En definitiva, reveló la grandeza de Dios. Son interminables los pasajes. La resurrección de Lázaro, el milagro de los panes y los peces, el agua transformada en vino, los sanados de ceguera, de lepra, los paralíticos, y la predicación del reino de los cielos que se ha acercado. ¿Y tú? ¿Tú eres grande? La palabra de Dios dice, de cierto os digo, Juan 14, verso 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ahí te lo dejo. Razona para ti mismo si tú eres grande. Me gustaría
decir algo a los que estamos en este lugar y a los que nos ven por internet. Si tú quieres conocer la revelación de la grandeza de Dios acercándose al hombre y no has aceptado aún al Señor Jesús como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas. Bien, llego al final. ¿Qué me falta para terminar? ¿El qué? No te oigo. ¿Qué me falta para terminar? Mira que me bajo sin cortarla, ¿eh? Y no puedes dormir hoy. Me falta terminarte la historia. ¿Recuerdas en el momento y en el lugar que estábamos? Voy a pedir que los músicos suban, por favor. El padre le dice al hijo, ¿ves el avión en el cielo? Ah, no, estoy en mal lugar. Este es el padre. Le dice al hijo, ¿ves el avión en el cielo, hijo? Y el hijo le dice, sí, papá, lo veo. ¿Y cómo es, hijo? ¿Es grande o es pequeño? Muy pequeño. Bien, pues mañana vamos a ir al sitio donde aterrizan los aviones para que lo puedas ver de cerca. Vale, papá. Bien, y va con su hijo al día siguiente y se van a Madrid, Barajas, Adolfo Suárez. Si hacemos publicidad de esta ciudad, a los que nos estáis viendo desde otros sitios, que os mando un saludo muy grande. Y hay allí para despegar un Airbus 320. ¿Sabes cómo son los Airbus 320? Enormes, enormes. Y el papá le dice al hijo, hijo, este es el avión que viste en el cielo ayer. Sí, papá, pero es grandísimo, no es pequeño. Y el padre le contesta al hijo lo que para nosotros es una revelación en esta mañana. El tamaño que tú percibes depende de lo cerca o lejos que estés de las cosas. ¿De qué me vale tener un Dios grande si está lejos en el cielo y yo lo diviso como pequeño? El avión pasa, se escucha. Gracias por las ayudas visuales y auditivas. ¿De qué me vale que yo tenga un Dios que todo lo puede si yo lo veo desde lejos en el cielo? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ponte en pie, por favor.